hombre cava un agujero en una montaña y lo convierte en algo increíble. Desde pequeño Alejandro sintió que era una de las pocas personas sobre la faz de la tierra que habían sido elegidas para habitar un paraíso. Y es que la isla en la que vivían, además de contar con unas limpias y hermosas playas, también contaban con santuarios de agua dulce en medio de montañas y verde vegetación, y no había forma de que un niño como él se aburriera en aquel lugar. A Alejandro le encantaba explorar y solía ufanarse de ser el mejor conductor de todos los rincones de la isla, y es que, en efecto, con apenas 15 años Alejandro se había convertido en el mejor guía del lugar y de hecho había llegado a un lugar al que nadie más había ido y que era su refugio y su sitio favorito en todo el mundo. Era una pequeña pero hermosa laguna que reposaba en calma en la cima de una montaña de piedra. Nadie sabía que más allá de aquel muro había algo así y tampoco les interesaba, porque simplemente a nadie se le había ocurrido escalar un muro peligroso solo porque sí. Pero Alejandro, afanoso como estaba de conocerlo todo y que ningún rincón se le escapara, había escalado hasta allá, aunque tampoco esperaba encontrar nada más que piedra. Pero sus ojos se extasiaron en la contemplación de aquel lugar tan bello. La laguna, completamente desconocida, era tan cristalina como ninguna otra que conociera. Era maravillosa y en ese primer segundo se convirtió en su lugar favorito, y con los días se convirtió en un experto escalador de piedra, al punto de que ya casi no le costaba trabajo llegar hasta allí. Estaba feliz. Alejandro logró mantener aquel sitio en secreto por un par de años más, hasta que su hermana menor un día lo siguió hasta la base del muro. Cuando Alejandro se dio cuenta, volvió a casa con ella, pero la niña sabía que había algo más. Por eso, al día siguiente, sin que su hermano se diera cuenta, empezó a escalar el muro. Él la vio cuando ya iba por la mitad, así que no tuvo más remedio que ayudarla a llegar a la cima. Cuando su hermana, que tenía 5 años menos que él, vio aquel lugar, quedó tan maravillada como Alejandro y de inmediato quiso que aquel también fuera su lugar favorito. Pero Alejandro le explicó que llegar hasta allí era muy peligroso para una niña tan pequeña, y que él lo hacía solo porque practicaba mucho. Por eso, cuando bajaron, le pidió que no volviera a subir y que tampoco le contara a nadie, porque quería que siguiera siendo un secreto. Pero la niña no podía ni quería ocultar algo tan impresionante, y no solo le contó a sus padres, sino que se encargó de que todos los otros niños de su edad supieran de la existencia de la laguna. A través de ellos, todos los habitantes terminaron enterándose y empezaron a ir. Una vez el primero de ellos puso el pie en la cima del muro, se encargó de confirmarle a todo lo maravilloso de aquel lugar y, a pesar de los riesgos, nadie quiso quedarse sin ir. Cada día, Alejandro se encontraba como mínimo a un nuevo escalador. Había creado toda una ruta, marcando dónde pisar para que no fuera tan riesgoso. Sin embargo, debían escalar casi 30 metros y no era una tarea sencilla, menos sin ningún tipo de seguridad. Pero a medida que pasaba el tiempo y que la gente empezaba a acostumbrarse, les importaba menos el riesgo, al punto de que prácticamente no lo notaban, todo por el placer de llegar hasta la laguna. Pero la tragedia no tardaría en enlutar a aquella pacífica comunidad. Estaban tan acostumbrados a su nuevo remanso en la montaña, que incluso los más pequeños iban confiados y, entre ellos, la hermana menor de Alejandro, había subido con sus 2 amigos y habían pasado todo el tiempo en la laguna sin darse cuenta que estaba a punto de oscurecer cuando emprendieron el descenso. Con tan mala suerte que además comenzó a llover. Era tarde para volver a subir y no tenían más remedio que cuidar sus pasos, pero no estaban preparados para que las piedras se volvieran de repente tan lisas, y la hermana de Alejandro se resbaló sin poder encontrar un punto para agarrarse. Tras una caída de 20 metros sobre rocas, la niña no sobrevivió. Los otros niños estaban espantados y estaban convencidos de que también se caerían, pero milagrosamente lograron llegar a tierra firme. Y aunque tardaron casi 1 hora en bajar, y aunque de inmediato corrieron a buscar ayuda, ya era demasiado tarde para todo. Ya la niña se había ido y desde ese preciso instante, Alejandro sintió que todo había sido su culpa. Si no hubiese sido por él y su curiosidad ilimitada, la laguna seguiría en aquel lugar sin que nadie la conociera nunca.
y su hermana aún estaría viva. Durante meses, se castigó a pensar de que todos a su alrededor le decían que no había sido su culpa. Sin embargo, al sitio en sí mismo sí lo culparon y nadie volvió a escalar. Cierto rencor hacia la laguna se había gestado al interior de la comunidad, al punto de que consideraron que lo que había pasado era una maldición por haber profanado un santuario de la naturaleza con su turismo. E incluso se impartieron prohibiciones municipales para escalar hasta allí, aunque no eran necesarias las leyes cuando nadie le interesaba subir. Entonces fue cuando Alejandro recordó lo que había sentido la primera vez que había visto la laguna, y recordó también la reacción de su hermana. Ese lugar no podía ni debía permanecer vetado, ni rodeado por un halo de misterio. Ese lugar debería volver a ser visitado y disfrutado por familias, pero llegando hasta allí sin ningún tipo de riesgos. Fue entonces que Alejandro empezó a ir nuevamente, cada mañana, porque hace un año Alejandro no faltó. Había empezado a abrir una serie de agujeros a lo largo de toda aquella montaña de rocas, y como nadie entendía lo que estaba haciendo y él tampoco hablaba, todos pensaron que su pena había sido tan grande que finalmente lo había enloquecido. Por eso lo dejaron hacer lo que quiera y no le prestaron atención hasta que, al cabo de un año, Alejandro los citó a todos junto a la base del muro. Cuando llegaron, no podían creer lo que veían. El muro ya no tenía nada de peligro, porque ahora, gracias al trabajo de Alejandro, contaba con una firme escalera que lo atravesaba completamente en toda la base de la cima, y que hacía que subir hasta la laguna fuese totalmente seguro. En un breve discurso, Alejandro les dijo que su hermana jamás había querido que toda la comunidad se perdiera de tanta belleza, por lo que le había pasado a ella, y que había sido ella la que lo había inspirado para construir aquella escalera. Así ese mismo día empezaron a subir nuevamente y a disfrutar de aquel tesoro que la naturaleza había puesto en su isla. Por supuesto, después de ver lo que Alejandro había logrado, todos cambiaron de opinión con respecto a él, y de hecho, muchos de ellos se animaron a pedirle disculpas por haberlo tomado como un loco. Pero Alejandro, que había aprendido hace mucho tiempo a dejar resbalar toda opinión que sobre él tuvieran, sobre todo las negativas, que ni siquiera se había molestado cuando supo lo que le decían, así que no había nada que perdonar. Lo importante ahora era que nadie más tendría que arriesgar su vida para poder llegar hasta aquel sitio. Era tan hermoso aquella laguna, que supo desde un comienzo que todas las prohibiciones de la alcaldía para visitar el lugar serían inútiles, y que lo que realmente debían hacer allí era proveer un medio de llegada seguro. Pero como nadie le había prestado atención, tuvo que hacerlo solo. Alejandro había dedicado tanto tiempo a construir aquellas escaleras con tanta minuciosidad, que a pesar de que llamaron ingenieros para verificar su construcción y seguridad, no fue necesario hacer ningún cambio. Alejandro había sido el único que realmente había pensado en la comunidad tras la tragedia, porque él había sido el más afectado, pero comprendió de que nada le servía lamentarse y esperar que nadie más fuera a ese lugar, pues incluso él mismo, a pesar de todo, quería volver. Su labor había permitido borrar un estigma en torno a un lugar tan hermoso, que ya era más de difícil acceso y que finalmente podía ser disfrutado por todos sin ningún tipo de riesgos. Solo deseaba haber pensado en ello antes, mucho antes de perder a su hermana, pero se consolaba sabiendo de que nadie más tendría que pasar por lo que él había pasado, y que su hermana lo había inspirado para dejar una gran obra que los habitantes recordarían y agradecerían por siempre. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.